A partir del mes de febrero, y una vez liberados por la policía los secuestrados por el Grapo, el país recobra la tranquilidad. El gobierno sigue adelante con sus planes para la celebración de unas elecciones libres, pero queda pendiente de resolver un asunto capital y políticamente arriesgado: la legalización del Partido Comunista. Adolfo Suárez decide asumir personalmente las riendas. Señoras y señores, hace unos momentos, fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista de España ha quedado legalizado e inscrito en el... El 9 de abril, en plena Semana Santa, el gobierno legaliza al Partido Comunista. El impacto de la noticia es enorme. La reacción de la población es de cautela. La alegría profunda de los comunistas se manifiesta discretamente en las sedes del partido, pero en los sectores más ultras y en la cúpula militar estalla una indignación no disimulada. Para mitigar la enorme tensión creada entre los mandos militares por la legalización del Partido Comunista, Santiago Carrillo acepta, a petición de Suárez, reconocer la monarquía, la unidad de España y la bandera nacional. Hemos decidido colocar hoy aquí, al lado de la bandera de nuestro partido, que sigue y seguirá siendo roja, la bandera con los colores oficiales del Estado. Al pisar España, dije que vendría llorando, y llorando estoy. No tengo más que una palabra: paz. Nos hemos matado ya demasiado. Entendámonos en un régimen de libertad, poniendo todos de nuestra parte lo que sea necesario de un lado y de otro de la barricada. Son muchos 40 años. No hay históricamente nada que resista al tiempo. Áspera vida la de los españoles. Tengamos una vez por todas la mano en la mano del adversario de ayer para discutir, dialogar en unas Cortes nuevas la suerte de España. Y basta. Superados todos los recelos, los exiliados de la guerra civil que no han podido o no han querido volver a España durante el régimen de Franco regresan ahora a su patria, donde son recibidos como el símbolo viviente de la reconciliación entre españoles. Ante todo, buenas noches. Me dirijo a ti, que eres el que estás enfrente. Lo que me pedís esta noche, sintetizar en 15 o en 10 minutos la figura de Alfonso, es muy poco tiempo. De Alfonso se podrían decir muchas cosas. Yo, la experiencia mía desde que me incorporo al Partido Comunista en el año 77, pues mantengo con él una relación muy estrecha, aparte de la política, la personal. Y bueno, pues da mucho tiempo en viajes. Nos hicimos las campañas de las primeras elecciones, las campañas de la Constitución. Se hicieron una serie de campañas que te da tiempo a ver la personalidad de un hombre que había dejado lo mejor de su vida, de su juventud, lo había dejado luchando por la libertad. Entonces, una de las grandes lecciones que yo aprendo de Alfonso es a transigir y a apostar por una política que entonces había marcado el Partido Comunista, que era la política de reconciliación nacional, y él, como buen militante, como muchísimos militantes veteranos que yo conocí en aquella época, pues eran hombres muy disciplinados a la doctrina del partido y a los acuerdos que se tomaban. Después pues se ha deteriorado la situación. Cuando llegó la época de hacer el ayuntamiento, pues tuvimos que preparar una lista y conseguimos una lista apoyada fundamentalmente por gente normal del pueblo. No era una cuestión de gente muy preparada, porque entre otras cosas no la había, pero era gente normal de este pueblo que tenía inquietudes, tenía pues esa necesidad de hacer cosas que había en aquella época, porque la situación que había era muy grave. Ya estábamos en el año 79, había una inflación del 700 y pico %, la situación económica era muy mala, el paro era pues muy similar a la situación de ahora, y había que marcarnos unos objetivos que era una política a corto, medio y largo plazo. Y Alfonso, como impulsor y como árbitro de eso, pues apoyó, nos sirvió de guía,
supo incorporar a gente mayor con gente joven, como era mi caso y el de otros muchos, para hacer de alguna manera una política que sirviera para reconciliar el pueblo y al mismo tiempo para hacerle avanzar. Santa Cruz estaba muy dejado de la mano de Dios. Pues los últimos años del régimen, a pesar de que hubo un hombre que yo me gustaría mencionar esta noche aquí, que supo hacer la transición, que fue Santiago Trigo, el tío Santiago, como era popularmente, que se quedó de alcalde el hombre, y que de alguna manera Alfonso, pues yo le hacía de rabiar al tío Santiago porque le forzábamos la situación con actos políticos, con venta de libros, con programas, y Alfonso era pues el hombre que siempre mediaba, que siempre calmaba y que hacía avanzar lo que era la política que habíamos apoyado y que había apoyado el Partido Comunista, la política de reconciliación nacional. Cuando llegamos a hacer las listas, nosotros nos apoyamos en una candidatura, los que éramos militantes del partido, nos apoyamos en una candidatura independiente, porque entendíamos que se tenía que incorporar más gente al proyecto. Y de hecho se hizo una candidatura que estaba arropada por 20 y tantas personas del pueblo, que parte de ellos pues habló personalmente Alfonso, iba desde los labradores, desde la Unión de Agricultores, a comisiones obreras, Jerónimo Pérez, Juan Díaz, Emilio Díaz, es decir, era muy extensa y no quiero tampoco extenderme mucho. Cuando llegamos a la campaña electoral, pues yo me acuerdo de una frase que siempre decía Alfonso, que decía que podríamos meter la pata, pero la mano no. Y eso fue de alguna manera el lema de todo el tiempo que estuvimos en el ayuntamiento. Cuando salió el resultado de las elecciones, pues fuimos la lista más votada de la izquierda, aunque la lista más votada realmente en Santa Cruz había sido UCD. El PSOE quedó en tercera posición y estaban 4 concejales de la UCD, 4 concejales de la candidatura independiente y 2 concejales del PSOE. No, 3 concejales del PSOE. Entonces, bueno, pues hubo que hacer un pacto de gobierno que le hicimos con el PSOE y que costó trabajo hacerle. Costó trabajo hacerle porque había un área, sobre todo, que era la de obras y servicios, que era la más peliaguda, carecíamos de muchos servicios, que nadie quería asumirla, porque era complicada. Yo, de alguna manera, era el hombre de confianza de Alfonso, que en alguna ocasión incluso se llegó a confundir los papeles, hubo gente que los confundió, pero el alcalde era Alfonso. Alfonso era mucho alcalde. Era un hombre de pocas palabras, pero cuando tenía que hablar, sabía decirlas. Hicimos la composición del ayuntamiento y se hizo un gobierno municipal de concentración. Se hizo una comisión permanente, que además las leyes entonces se prestaban a lo que era la comisión permanente, que tenía una representación de 2 concejales de la coalición de la UCD en aquel momento, 2 concejales de la candidatura independiente y un concejal del PSOE. Esto se convirtió en un pequeño gobierno de concentración en el cual, bueno, pues se discutía fuerte. Había veces que había discusiones porque eran efectivamente formas distintas de pensar, pero había una cosa muy importante, que cuando salimos por la puerta del ayuntamiento, pues éramos amigos, éramos vecinos del pueblo y nos respetábamos. Salíamos a tomar un café o a lo que fuera. Eso se debía en gran medida a la personalidad de Alfonso, que era el que mediaba siempre, el que sobre todo mediaba entre Figueroa y yo, que éramos los más jóvenes y por lo tanto los más nerviosos. Y eso permitió elaborar una política, como he dicho antes, a corto, medio y largo plazo, que yo creo que no ha sido superada a la fecha. Dejamos sentadas las bases en la gestión, las bases fundamentales. Se puso rápidamente, entrábamos el día 19 de abril, si no recuerdo mal. Empezamos el 19, como digo, y para el 26-27 de mayo se había conseguido poner en marcha el servicio de recogida de basuras, retirar todos los basureros que en aquel momento ocupaban la periferia del pueblo, porque la gente tiraba, no había recogida, tiraba en las cercanías, y ese fue el primer cometido que hicimos. Hay cosas curiosas de cómo se da aquel gobierno, porque en aquella época el concejal de Sanidad fue Dorote Calzas, Doroteo García. Yo era concejal de Obras, Domi era concejal de Hacienda, y hilvanar el ritmo de obras con la recaudación y con la ambición de los presupuestos, pues era bastante complicado, teníamos bastantes roces. Se hizo un plan de trabajo y empezamos por buscar solución al problema del agua que tenía el pueblo, que las zonas altas en verano no recibían agua. Teníamos un problema serio de que nos quedaban zonas importantes todavía
sin colector general, y teníamos sobre todo las pavimentaciones, que teníamos un 60% del pueblo, eran verdaderos barrizales y verdaderos arroyos. El criterio que teníamos, por otro lado, era crear empleo, puesto que había una situación de desempleo muy fuerte en Santa Cruz de la Zarza en aquella época. Había gente muy mayor que habían estado trabajando en el cable y que se encontraban sin paro y sin posibilidad de jubilarse. Y entonces el criterio que fuimos fue emplear este tipo de gente. Hubo un momento que llegamos a tener 45. Alfonso en eso era de una manera de ser que nos hacía trabajar a todos porque no le decía a nadie que no. A Alfonso le valía absolutamente todo el mundo. Nunca le vi de pedirle qué pensaba a nadie que le fuera a pedir trabajo. Y nos hizo trabajar. Y es lo que más hicimos, trabajar. Hubo gente que se dedicó a atacarnos, cada uno en nuestra parcela, con nuestros momentos buenos, nuestros momentos malos. La política, como digo, a corto plazo fue solucionar esos problemas e iniciar una política a medio plazo, que fue pues, dotar de colegios. Los colegios estaban abandonados prácticamente, hubo que reformarlos, adaptarlos y dotarlos, porque estaban sin servicios, con las ventanas tapadas con carteles. Al mismo tiempo hubo que gestionar la compra de nuevos solares para lo que fueron los pactos de la Moncloa, que habíamos conseguido incluir 16 unidades escolares en Santa Cruz. Dentro de la relación, la posición nuestra en aquel momento, Alfonso era del Comité Provincial, yo también era del Comité Provincial y además llevaba la política municipal del partido, con lo cual manteníamos hilo directo pues, con la gente de UCD, apoyándonos en hombres como Abraham, que bueno, como era de la UCD y demás, pues era un hombre que colaboraba. Es decir, lo que más consiguió Alfonso, aparte de su virtud humana y de su forma de ser, lo que más consiguió fue hacer un equipo de trabajo con diferentes personas y con diferentes ideas. Y el arbitrar esa situación, que es el papel que yo entiendo que es de un alcalde, pues era algunas veces complicada. Tenía que tener autoridad suficiente como para que no saliéramos, como se suele decir, a farolazos, porque había veces que había discusiones serias. Yo, como responsable del área, el día que se hace el pacto, pues una de las áreas que nadie quiere coger es el área de obras y servicios, porque era, dijéramos, la más deficiente, donde de verdad se veía el tema. Yo lo asumí, pues siguiendo un poco la presión de la candidatura, y porque es verdad que había gente que me apoyaba y que tenía gente que apoyaba perfectamente. El que tenía todo el apoyo con él era Alfonso. Alfonso era un hombre que todo lo que fuera progreso lo apoyaba. Es decir, yo en aquella época, pues la vitalidad de una persona joven con ideas, yo tenía una ventaja, había trabajado ya en el ayuntamiento y conocía los defectos. Alfonso seguía día a día todo lo que se hacía, cómo se hacía. Lo que pasa es que tenía la gran virtud de saber estar en un segundo plano cuando él no quería estar en el primero, es decir, cuando no hacía falta. Eso se prestó a que le hicieran alguna crítica, gente de mala fe o malintencionada, porque yo os lo he repetido muchas veces, con Figueroa lo he discutido 1000 veces, le decía que había aprendido poco de Alfonso. Sobre todo la gran virtud que tenía es que estaba disponible a cualquier hora. Es decir, daba lo mismo que fueras a las 2 de la mañana a su casa con un problema de agua, que fueras a su casa a las 7 de la mañana, no había nada más que unas horas que en el tiempo de la viña que había que ir a buscar a la viña, porque seguía siendo un hombre del campo y su gran vocación es la agricultura, algo que se le había privado en su juventud. Si recordamos el largo tiempo que estuvo Alfonso primero en la guerra, después en el exilio, después en la guerrilla en el Valle de Arán. Además de eso, recordamos después, cuando entra ya después de retirar la guerrilla, el Partido Comunista retira la guerrilla del Valle de Arán, en las que estaba Alfonso, vuelve a entrar en España con un comando, una comisión de camaradas que entraban como agitación y propaganda, y un detalle, entraron 10, los cogió al final cayeron, por la policía los cogió, y un detalle que dice mucho de Alfonso, de los 10, 9 salieron con pena de muerte, y 1 con cadena perpetua. Entonces era un hombre que toda su vida había sido el partido. Cuando estuvo en esa época que estuvo clandestino, estuvo en Santa Cruz. Nadie sabía que Alfonso había estado en plena dictadura, había estado en Santa Cruz, estuvo cuando vino de Francia, antes de caer, cayeron en Madrid, estuvo en Santa Cruz y subió alguna noche a ver a la novia, que entonces estaba en las casillas dobles, en las casillas de Camino Ancho. Entonces,
una vida tan extensa como la de Alfonso daba, ya digo, para mucho. Pero lo más grande de Alfonso era su humanidad, su inquietud por los jóvenes y sobre todo por la cultura. Alfonso aprovechaba todo su tiempo para leer. Todo el tiempo libre lo utilizaba en leer y en darte razonamientos. Cuando hablaba, actuaba de una forma didáctica y te explicaba, bueno, pues formas de hacer las cosas, criterios, y era un hombre muy de partido, como todos los que yo conocí en aquella época, que por desgracia el partido del interior, digo por desgracia desde mi punto de vista, pues no eran, dijéramos, tan sensatos o con tanta disciplina, y entre ellos me incluyo yo, fuimos mucho más críticos, y por eso chocamos a lo largo del tiempo. Hubo un momento que chocamos porque yo me oponía a que se creara Izquierda Unida, entendía que el PC no tenía absolutamente nada de qué arrepentirse. Yo sí he sentido democracia interna, ha sido en las cientos de reuniones que mantuvimos el partido. Lo mismo a nivel local, en el cual nos apoyaba, como repito, y si tuviéramos más tiempo me hubiera gustado enumerar a la cantidad de personas que en aquel momento pues nos apoyaban, nos reuníamos todas las semanas. El trabajo fue, para que os hagáis una idea, hacíamos una comisión permanente todos los martes y un pleno todos los meses. Eso suponía un trabajo muy extenso. Hicimos funcionar el ayuntamiento a un ritmo bastante elevado y la prueba es que conseguimos hacer una serie de logros de política a corto plazo, como los que os he enumerado. Podría deciros pues la compra de los terrenos ya a largo plazo, de los terrenos del polideportivo, la ejecución de la primera fase de las escuelas, el inicio de la rehabilitación del centro de salud, no sé, podría recordar más, los planes de colectores generales pensando en el desarrollo industrial de Santa Cruz, que el tiempo se ha encargado de darnos la razón. Cuando empezamos los colectores en un plan especial que se hizo en el año 80, pues hicimos casi 3.500 metros de colector general, pues dando solución a los problemas que tenía, por ejemplo, la estación y todos los barrios altos, la situación que tenían todas las cuevas de San Sebastián y todas las zonas que luego se ampliaron de Santa Lucía, el colector general para los terrenos, dotar los terrenos para las dos fases de los colegios. Y Alfonso tenía la gran capacidad y, bueno, os cuento, por ejemplo, cómo se compran los terrenos del polideportivo, de las escuelas. Alfonso hace una gestión personal con el tiempo de Bernaldo y consigue, llegan al acuerdo de que nos da el terreno, nos hace las escrituras, con el compromiso del alcalde de liquidarle en la legislatura que estaba el importe de los terrenos. Y este hombre, fiándose de la persona de Alfonso, pues firma la escritura ante el notario y se le va pagando todos los años, a medida que eso, los compromisos del importe que se habían adquirido los terrenos, pues se le pagan. Digo la importancia que tiene porque en aquel momento uno de los problemas que tenía el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza era un presupuesto muy pequeñito. Cuando nosotros entramos tenía un presupuesto de 10 millones de pesetas. Me acuerdo que había 1 millón de superávit. Daros cuenta de lo que puede suponer que haya 1 millón de superávit en un ayuntamiento que no tiene agua en todas las zonas altas del pueblo, casi un 35% del pueblo no recibe agua en verano, lo que supone que tenga el 60% sin pavimentación y casi otro 30% sin colectores, sin servicios. Alfonso dio carta blanca, la idea le pareció bien, era una idea muy madura, y bueno, pues en una mañana gasté 1 millón de pesetas en comprar herramientas, hormigonera, dumper, herramientas para empezar, y a primeros de junio estábamos pavimentando calles. Habíamos metido gente, estábamos pavimentando calles. El dato de los 10 millones de pesetas, que era el presupuesto, cuando terminamos 4 años después, si no recuerdo mal, eran 62 millones de presupuesto ordinario y 46 de presupuesto extraordinario. El mecanismo administrativo de aquella época es que las obras se hacían con un presupuesto extraordinario, que siempre sabíamos realmente lo que nos costaba hacer las obras, cuál era la rentabilidad de la obra. Esto luego, al correr del tiempo, se refundió todo en un presupuesto, con lo cual es imposible saber lo que realmente vale una obra. En aquella época sabíamos de qué presupuesto contábamos para qué obra y el personal que teníamos que utilizar, y los materiales se pagaban a cargo de ese presupuesto, con lo cual nos lo controlaba entonces el Gobierno Civil, controlaba las cuentas del Ayuntamiento, y la Diputación en los planes especiales, los planes comparados que se hicieron. Cuando había que ir a algún sitio, pues íbamos en grupo. Había veces que venía a Figueroa,
Hay veces, Domi venía muchas veces, o venía Abraham, Dorote también, teníamos nuestras polémicas, pero dentro de eso teníamos la mano abierta dentro de la Diputación, porque una cosa que sí funcionó en aquellos años era los famosos pactos de la Moncloa, fueron unos pactos de necesidad, y el PC que apoyó, el PC de Santiago Carrillo apoyó a Suárez, como todos sabéis, consiguió que se hicieran unos planes que gestionaron, por un lado, necesidades sociales importantes que había, y por otro, generar empleo. Esos planes especiales no se utilizaron en hacer estatuas ni historias de estas, se utilizaron en hacer fundamentalmente servicios, colegios, pavimentaciones, colectores. El plan especial de infraestructuras que se hizo, un plan especial del año 80, conseguimos 80 millones de ese año fue el más, dijéramos, el más grande que se hizo, que era hacerle en 3 años, pues se empleó en hacer todo lo que os estoy diciendo. Otra gestión famosa que hizo, y la hizo personalmente Alfonso, que la promovimos, creamos una comisión para buscar terrenos para hacer el polideportivo, el actual polideportivo. Y vimos terrenos pues en toda la periferia del pueblo. En un pueblo con 27.000 hectáreas no éramos capaces de conseguir 3 o 4 hectáreas que nos hacían falta para hacer un proyecto de polideportivo largo. Al final Alfonso habla con la tía Juana, que era una mujer, bueno, afín, y dice que su terreno adelante y que contamos con ello. El día que vamos a hacer la compra de los terrenos, teníamos el pleno por la noche, estoy hablando ya del año 83, nos encontramos con la desagradable sorpresa que parte de los compañeros del PSOE, que de alguna manera en nuestro pacto de gobierno, en nuestro apoyo, no se presentan. Y de la UCD tampoco se presentan. Solo rompen la disciplina de voto 2 personas. Valentín Hijón, porque habla con Alfonso, y Juan Pacheco, que habla conmigo. Eso nos daba mayoría en el pleno, mayoría de compra, pero no teníamos el quórum que en aquella fecha se necesitaba. Se necesitaban 2/3 del total de los votos, es decir, 7. Y bueno, pues esperando, no teníamos forma de hacer el pleno porque no teníamos quórum, se presentó Valeriano Torrijos para oponerse a que se hiciera el pabellón polideportivo. Con lo cual nos dio quórum y casi hay que agradecerle que se presentara para llevarnos la contraria. A mí, en mi cara, como era yo el que proponía, yo era, por desgracia o por suerte, no lo sé, era el que jugaba de malo, pues a mí ha habido señores que me han dicho que en aquellos días que yo estaba loco, que este pueblo no podía tener un polideportivo, que con un campo de fútbol vallado sobraba. Y me acuerdo que el día que hicimos la propuesta para cumplir la normativa de vallar el campo de fútbol con malla de simple torsión, con lambrera, pues se presentaron 400 deportistas, 400 y pico, para presionar para que no se presentara en el pleno la ponencia. Yo presentaba la ponencia como portador de la candidatura independiente y como concejal de obras, y Alfonso fue el que articuló el debate y paró la presión, cogió la palabra y les dejó muy claro que las ideas de un pueblo hay que mirar mucho más largo que solamente ver lo que es pues la cercanía del fútbol en aquel momento, puesto que había más deportes. Al final salió adelante la propuesta y luego pues lo que os cuento del pleno este que surgió, que paradojas de la historia, quien es el artífice de comprar los terrenos, quien es el artífice del proyecto, que es Alfonso, pues después me encuentro que los nombres puestos o las distintas unidades del pabellón polideportivo y de la zona polideportiva pues son de gente que se oponían. Alfonso, después de toda esta gestión, hacer calles nuevas, hacer las primeras normas subsidiarias que se presentaron, que después no se quisieron aplicar y que hubieran sido una solución, pues no ha habido ninguna calle que ponerle a Alfonso. Podría hablar muchas más cosas de Alfonso, ¿no? No sé si con esto tenéis bastante o queréis que sigamos diciendo más cosas. Este pueblo creo que le debe a Alfonso muchas cosas. La primera, la lección de humanidad que da. La segunda, la capacidad de perdón y de discusión. Nunca le vi de alterarse nada más que con una persona, por un tema muy desagradable y no lo voy a decir porque no procede. Era un tema muy desagradable que a mí me dejó de alguna manera a cuadros y es la única vez que le he visto a Alfonso subir la voz
hablando con un vecino. Atendía a la gente, cuando le tenía que decir a alguien algo se lo decía sin levantar la voz. Yo os podría contar el caso de un empleado que se mandó en plan confianza al Pozo de las Aguas y una noche, pues a las 5 de la mañana, íbamos a dar una vuelta porque el horario era flexible y bueno, pues le cogimos durmiendo y Alfonso le puso que al poco tiempo se le quitó de allí porque era un hombre que se había mandado de confianza, era un hombre del partido. No, eso te da la talla de una persona con la responsabilidad que tenía. No sé, hiciéramos cosas que nos pasamos, en hacer nuestra política a largo plazo era tal vez muy ambiciosa. A lo mejor algunos de los grupos que nos apoyaban nos retiraron el apoyo porque tenían miedo a la gestión que habíamos hecho en 4 años, porque el proyecto que había era muchísimo más grande, el proyecto que después ya no le encabezó Alfonso, porque Alfonso era un hombre muy mayor, había perdido, y el primero que yo no quise que volviera a presentarse fui yo, pero porque yo quería mucho a Alfonso, y a Alfonso ya le venía muy largo, porque era una persona muy mayor que había padecido mucho. Y bueno, pues Alfonso en los 4 años de gestión, que fueron muy intensos, más 3 años que había habido antes, o 2 años y pico, de la época de la clandestinidad, cuando yo me incorporo al PC, había habido 2 años de mucho trabajo, hasta articular las elecciones del 77, la Constitución del 78, luego otra vez las elecciones municipales. Es decir, el trabajo de esos años fue muy duro, muy bonito, por la experiencia, e ingrato en muchos casos, porque después oías comentarios, chistes, historias. ¿Qué más queréis que os cuente? Pues nos has contado todo lo más importante, estoy seguro, de la época. Y además que lo recuerdas con bastante claridad y lucidez, lo más fundamental. Yo lo que he escuchado a otras personas sobre esa época es igual que lo que has contado. Coincide en proyectos y en cómo era Alfonso. El proyecto fuimos muy ambiciosos, repito, haciendo una política a corto plazo, lo más eminente, hacer los pozos del agua que se hicieron, las pavimentaciones, iniciar las pavimentaciones, dar solución al problema de represiones de agua de todas las zonas altas, toda la zona de Cuevas, toda la zona del Coso, hacer los colectores a la gente que no tenía, que, bueno, en aquellos años ya decir que alguien no tenía váter en su casa, pues era una cosa de necesidad rápida. Y luego la política a largo plazo creo que hoy por hoy nos ha superado, ha servido un poco de guía. Yo estuve, como sabéis, 4 años después con Figueroa, mejor dicho 8, y los 4 siguientes, que el pacto se hizo a la inversa, nosotros apoyamos al PSOE, pues la gestión se siguió haciendo, y a raíz, bueno, de las mayorías absolutas, yo he estado toda la vida en contra de las mayorías absolutas en política y sigo estándolo. Creo que la talla de los políticos se da cuando se gobierna en minoría, porque hay que consensuar, y cuando se consensúa, pues todos tienen que ceder un poco y se consigue avanzar. Y eso es lo que creo que pasó en Santa Cruz en aquellos años. Hubo una gestión bastante brillante en los primeros 4 años, los segundos también creo que fueron buenos. Había cambiado mucho la situación, pues había constituido la Junta de Comunidades, empezó a venir dinero, es decir, había otras facetas, gobernaba el Partido Socialista, la situación económica había mejorado mucho, pero lo que era la política que se había gestionado en la época de Alfonso, con Alfonso de alcalde y con Alfonso sobre todo de árbitro, que hay que decirlo, que yo entiendo que es el papel de un alcalde, la representación, el arbitraje y el atender a los ciudadanos. Alfonso no había que pedir la audiencia para ir a verle, Alfonso era un hombre que cualquiera le abordaba en la calle. Y cuando le decían cualquier cosa, pues rápidamente o hablaba conmigo si era de obras, o hablaba con Manolo, o hablaba con Domi, o con quien fuera, y se iban solucionando los problemas. Los siguientes 4 años también fueron de equilibrio, porque tampoco había mayorías absolutas, y cuando yo entiendo que se deteriora la vida política en Santa Cruz, es a partir de la 3ª legislatura que empieza a haber mayorías absolutas. Y las mayorías absolutas pues hacen que determinados individuos se endiosen y no entiendan que la representación de un pueblo hay que hacerla para todo el pueblo, independientemente de lo que piense, y que hay que ganar las elecciones hasta el día de las elecciones, y a otro día hay que gobernar absolutamente para todos los ciudadanos y exigir que todo el mundo pague sus impuestos, que todo el mundo cumpla y que todo el mundo tenga los mismos derechos.
En este momento, pues no sé si se ha conseguido todo lo que planteábamos en aquellos años, pero creo que mucho sí. Hay una mala situación en este país. Yo creo que la situación que hay en este momento, después de años brillantes, habría que retomar un poco el espíritu que hicimos en el 79 de un pacto de gestión local, porque un país se empieza a arreglar desde el pilar fundamental del Estado, que son los ayuntamientos, hacer un pacto de gestión y los que estéis en el ayuntamiento seáis capaces de entenderos y sobre todo de buscar soluciones a los problemas de desempleo y a los problemas que sigue teniendo este pueblo, que no está en arreglar fuentes o en hacer muchas obras de decoración, desde mi punto de vista. Y con esto creo que termino. Si no queréis preguntarme algo más. Yo te quería preguntar una cosa. La expectativa que había en el pueblo, porque el cambio fue muy fuerte, porque aunque él hizo una candidatura independiente, todo el mundo sabía que el alma de esa candidatura era el Partido Comunista. El Partido Comunista había sido ilegal en España, estaba prohibido y sus miembros detenidos o detectados iban a la cárcel directamente, hubo otros incluso en épocas no muy anteriores eran asesinados. ¿Con qué expectativas el pueblo recibió a esta primera corporación y este alcalde que todo el mundo sabía que era del Partido Comunista? ¿Esperaban algún tipo de represalia, de venganza? Hombre, hubo alguna persona que pensó que se iba a hacer eso, pero hay una cosa que tienes que tener en claro cuando dices el alma de la candidatura del Partido Comunista, claro, pero el Partido Comunista era consciente en aquel momento, y te lo decía hace un rato, que lo que nos estábamos jugando en España era democracia o dictadura. Como luego soportamos el golpe de Estado, estábamos en el ayuntamiento el día que se produce el golpe de Estado del 23 de febrero. Lo que se cuestionaba en aquel momento, yo lo he dicho, no era monarquía o república. Por eso el Partido Comunista acepta la bandera constitucional, acepta la Constitución, la apoya y apoya un gobierno, en este caso al frente de un antiguo procurador de las Cortes franquistas, que era Soares. Era mucho más importante eso, pero eso había que transmitirlo a los pueblos. Los problemas, lo he dicho antes, los problemas de un país hay que solucionarlos desde abajo arriba, desde mi punto de vista. Y por eso milito yo en el PC, porque se analizaban los problemas en los pueblos. El PC es el que elabora la estrategia política, tiene clara una idea. El PSOE se constituye mucho después, tiene un proyecto político nacional, pero en la base, de alguna manera, que actúa de catalizador de las distintas fuerzas, es el Partido Comunista. El Partido Comunista, en el año 77, cuando se legaliza, acordaros, yo no militaba, había estado en contacto con el partido, pero yo no era militante activo. Yo me acuerdo de una reunión que me invita Alfonso, siguiendo su habilidad y su experiencia, y bueno, lo hicimos en la calle La Arena, en una casa de Jesús de la Cruz, y me propone que salga de secretario de organización. Él sabía, yo había estado, sobre todo cuando estuve en el ejército, había contactado con gente del partido y había estado haciendo algunos trabajos y algunas reuniones, pero militante activo no era. Entonces él me apoya a mí y bueno, pues yo le acepto y sigo para adelante. Como apoyamos a Jerónimo Pérez al frente de Comisiones Obreras o como se montó la COA, pero siempre como el criterio que tenía el Partido Comunista era de organizar una vida democrática, pero que cada grupo después actuara independiente, es decir, captara las distintas sensibilidades que había en la sociedad. No había una idea de adoctrinamiento. Hay gente que puede pensar que el Partido Comunista, toda su idea era adoctrinar, y no es esa. Alfonso no era un hombre que adoctrinara. Alfonso era un teórico del partido, era un gran teórico, y lo que trataba era de dar ideas para que la gente se incorporara, pero después aceptaba distintas posiciones. Y eso era la política del PC en aquellos años. En los pueblos, que era mucho más complicado organizar agrupaciones en los pueblos, era muchísimo más complicado, porque la legalización se produjo en el año 77. En la primavera del 77 nos enfrentamos a unas elecciones el 15 de junio del 77, que entre otras cosas le van muy mal al PC. Después es que son los que rompen el hielo y los que salen, y en esa época sí que había gente que tenía miedo. Que después, bueno, las agrupaciones decían, ¿miedo a qué? Y también es cierto que había algún elemento con ideas, bueno, pues que había sufrido y que tenía ideas revanchistas, pero todo eso, un hombre como Alfonso, impide que se produzca. Es lo que había dicho yo antes de Santiago Trigo, es un hombre que le dejan
valga la expresión, al frente del ayuntamiento, viviendo una situación de dictadura, y es el hombre el que se tiene que comer el marrón hasta que entra Alfonso de alcalde. Y hay quien median un poco es Alfonso y Santiago Trigo, que tampoco la reconocía este pueblo nada. No sé si me estoy explicando. ¿Vale? Entonces, el Partido Comunista articula toda esa situación, pero después no incidimos. La COAS funciona, y por lo que yo sepa, no sé si había un militante o dos en comisiones obreras, había gente que era del PC, pero había mucha gente que no era del PC. Era una necesidad que era articular un país con un sistema democrático como los que tenían las democracias europeas. El partido ya había lanzado hacía muchos años el eurocomunismo y Estado, la teoría del y además hace pocos días hemos visto, por desgracia, la muerte de Santiago Garrillo, que era un hombre que llevó a rajatabla la política del partido y era el instigador de y le costó, el consolidar la democracia en este país, al Partido Comunista le costó dejarse los pelos en la gatera, como hemos dicho muchas veces, porque surgen fuerzas nuevas y los que más desgaste sufre es el Partido Comunista. Pero es que la cuestión, la repito, lo que se estaba dilucidando en aquellos momentos era democracia o dictadura. Es el mismo caso de ahora. Lo que se está dilucidando en este momento es o pobreza y retroceder en el tiempo o pacto y progreso. Y si no se es capaz de hacerlo, empezando por los pueblos, difícilmente se va a hacer. Las agrupaciones del partido en aquella época llevaban las inquietudes y los problemas que se llevaban a los comités provinciales. Te estoy hablando desde la perspectiva, y estoy entrando a lo mejor en un tema personal. Alfonso estaba en el comité político y yo era el secretario o el apoderado del partido en todo el partido judicial de Ocaña. Es decir, coordinar todos los pueblos del partido judicial, los 16 pueblos del partido judicial, el criterio político le defendía a Alfonso, o lo hacía Alfonso, y la organización administrativa, dijéramos, elecciones, campañas de elección y demás, las hacía yo. Hacía yo dentro del comité. Nosotros no condicionábamos a los camaradas en ningún pueblo para que hicieran una determinada política, eran ellos los que elaboraban su propia política. Cada pueblo tenía una problemática, una idiosincrasia. Las primeras elecciones municipales el Partido Comunista sacó pocos ayuntamientos. Tenía 17 municipios en toda la provincia de Toledo. Yo he conocido de la talla de Alfonso, he conocido a Gabriel Ramos, que era de su época, de la Villa de Don Fadrique, a Faustino Organero, que era otro hombre igual, que había estado en la clandestinidad. Bueno, he conocido, no sé, que me vengan a la mente de aquí de la zona, he conocido a un montón, Salvador Junquera, tal. Era gente que era del partido, eran por ideas, se habían dejado la vida y luchaban por el progreso y por la juventud. O sea, no los veías. La gran lección es que no tenían ningún ánimo revanchista. ¿Me entiendes? O sea, que no... Y bueno, pues recuerdas tantas cosas que te pones un poco tonto. Muchas gracias, Leandra. Es un documento y queda grabado por 2 días. Pues gracias a Grosan y también en audio. Muy bien. Bueno, por daros las gracias a vosotros.